sufriendo. Cuando nosotros hablamos de proceso... ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Okay. Cuando nosotros hablamos de proceso infeccioso, tenemos que hablar de condiciones que pueden ser locales o que pueden ser generalizadas. Por ejemplo, si yo tengo un absceso dentario, depende de la molar, no sé, los ganglios regionales se van a activar y listo, ¿no? Van a tratar de contener la infección. El paciente recibe su antibiótico y no va a haber ningún problema. El paciente no va a ser hepato ni esplenomegalia, ¿estamos? Pero si yo tengo un proceso infeccioso generalizado, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de este caso cuando estuve en el 2 de mayo interno, ustedes me tuve que pelear con el asistente, era un paciente que lo habíamos hospitalizado por fiebre y por faringitis. Entonces yo lo examino y encuentro que el hígado, el vaso está grande. Entonces, una faringitis. En una faringitis, el hígado y el vaso no va a estar grande. Entonces le pedimos unas aglutinaciones y salió un tífico 1 en 80, ¿no? Entonces dijimos, el primer diagnóstico es tifoidea. Lo que pasa es que la tifoidea también puede producir faringitis, ojo, pero dentro del contexto general, si yo tengo un paciente con fiebre, cefalea, un hígado grande, tífico o 1 en 80, que a la semana se incrementen 1 en 160, mi primer diagnóstico es fiebre tifoidea. ¿Estamos? Pero puede ser que yo tenga un tífico O 1 en 40, pero el paciente me sigue haciendo fiebre, ¿no? De repente le corro un VIH y me sale positivo. Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento a hacer? Voy a tener que hacer un hemocultivo, voy a tener que hacer un mielocultivo que tiene más rendimiento y le voy a iniciar un tratamiento empírico para fiebre tifoidea. ¿Está bien? Si el mielocultivo me sale positivo para Salmonella tifi, chunté el diagnóstico, no tengo ningún problema. ¿Está claro? En tercer lugar, existe una alta prevalencia de títulos para Salmonella tifi en la población del Perú, ¿no? Todos en algún momento hemos ido al kiosco, ¿no? Comemos algo de MP cuando salimos afuera, ¿no? Ah, qué rico está la empanadita, ¿no? Qué rica está la mostaza, ¿no? Pero tú no sabes que el que ha ido a venderla pues no ha ido al baño 10 veces, ¿no? De repente está con diarrea, tú no sabes. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos alta prevalencia para hacer Salmonella tifi. Entonces, ¿qué pasa? De repente acá el doctor, yo le tomo un tífico O, me sale 1 en 320. De repente a la doctora que está adelante le tomo un tífico O, me sale 1 en 80. ¿Estamos? Pero ellos están afebriles, no tienen un hígado grande. Conclusión, simplemente tienen un título elevado de exposición a Salmonella tifi. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con un título elevado, tiene fiebre, tiene un hígado grande o un vaso grande, esa es una fiebre tifoidea. Salvo, claro, obviamente tengo que descartar que no sea brucelosis, tengo que descartar que no sea una tuberculosis, etc. Tengo que estar bien seguro. ¿Está claro? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando evaluamos un proceso infeccioso, lo ideal es dividirlo por síndromes. Si tengo un síndrome febril, tengo un síndrome del RES, es decir, hay afectación del sistema retículo endotelial, que usualmente es por una infección bacteriana. El ejemplo típico, Salmonella tifi. Entonces, si hay afectación del RES, tendré hígado, tendré el vaso aumentado de tamaño y voy a tener adenopatías, voy a tener linfadenopatías. Fíjense todas las causas que me van a producir un proceso infeccioso generalizado. Fíjense que acá el hígado y el vaso están aumentados de tamaño. Va a haber ganglios. ¿Estamos? Por ejemplo, una hepatitis viral B aguda me puede dar un hígado grande, puedo estar con fiebre, puedo hacer rash, y encima puedo tener ganglios, ¿no? Y si uno no ha leído bien, uno se puede confundir y dice, no, es otra cosa. Puede ser una hepatitis viral B, tranquilamente. ¿Estamos? Una mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa se puede comportar dentro del contexto de un síndrome de mononucleosis light. ¿Cómo es un síndrome de mononucleosis light? Es un paciente que tiene fiebre, dolor de garganta, fiebre, faringitis, dolor de garganta y puede tener rash.
Eso es el síndrome de mononucleosis light. ¿Cuáles son las causas? A la cabeza, mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus. En segundo lugar, toxoplasmosis. En tercer lugar, infección aguda por VIH, ¿no? Infección por citomegalovirus. Podría entrar también rubiola, ¿no?, en el diagnóstico diferencial. Como ustedes ven en el cuadro también, tenemos que pensar en el tema de sífilis. Sífilis secundaria es una condición muy frecuente que vemos en la consulta. Fíjense, tenemos un paciente con una úlcera genital, el examen BDRL salió el título 1 en 32, pero no recibe tratamiento. Pasó 4 semanas, el paciente comienza a tener fiebre, escalofríos, tiene un hígado grande y comienza a hacer rash en las palmas de las manos y en las palmas de los pies, ¿no? El primer diagnóstico es secundarismo luético, sífilis secundaria. Recordar que eso puede ir paralelamente con una sífilis terciaria. Entonces hay que evaluar bien neurológicamente y ver si hay la necesidad de hacer una punción lumbar para descartar una sífilis del sistema nervioso central. Si este caso fuera un paciente con VIH, es más fácil. De frente le hacemos la punción lumbar. ¿Por qué? Porque menos del 5% tienen más chance de hacer afectación del sistema nervioso central por el treponema pálido. O sea, si yo tengo una sífilis en un VIH, el treponema pálido pasa en menos de un 5% y afecta al sistema nervioso central. ¿Está bien? Entonces, eso es importante también tener en cuenta. O sea, yo debo pensar todas esas posibilidades. Esto se corrió solito, perdón. Vamos. Esto ya hablé. Ahí. Entonces, tengo este caso. ¿Puedes leerlo, por favor? Para yo me estoy quedando sin cargar. ¿Puedes leerlo? Con voz de tenor, por favor. Con voz de tenor, digo. Entonces, cuando nosotros analizamos una historia clínica, lo que a nosotros nos interesa es determinar el antecedente epidemiológico, ¿no? Este paciente viene de Cachapampa, Ancash, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta es una zona que pertenece a Ancash y que está a 8 horas de Chimbote, que hay que entrar, y está por detrás de la Cordillera Negra, ¿no? Esa zona puede ser endémica de algunas condiciones, por ejemplo, como enfermedad de Carrión. Si el paciente procede de San Juan de Lurigancho, tiene derecho a estar con tifoidea o tener por lo menos exposición a salmonela, etc., ¿no? Y encima, para cómo el mal es ayudante de cocina de cevichería, imagínense. Entonces, ¿puedes leer esta parte, por favor? Un poquito más alto, te voy a agradecer. Gracias. Funciones biológicas: apetito disminuido, sed normal, diuresis, coluria, sueño conservado, peso, perdió más de 4 kilos, heces, hipocolia. Antecedente: hace 3 meses viaje a Colcap, a 5 horas de Chimbote, Ancash. Señala que otro familiar se puso amarillo. Señala que hay roedores en ese lugar. No historia de viajes a Ceja de Selva, Cusco, Amazonas. Niega historia de hepatitis. Sí. Primera relación sexual a los 15 años. No contacto con hombres que tienen sexo con hombres. Y transexuales. Trabajadores sociales. Trabajadores sexuales. No, mentira, trabajadores sexuales. Trabajadores sexuales.
Niega uso de condón. Niega historia de contacto tuberculoso. Ingiere alimentos de la calle. No señala historia de fiebre tifoidea y de brucelosis. ¿Sabes qué es condón, no? ¿Sabes qué es condón? Sí. ¿Para qué? Mentira, entonces, cuando ustedes ven este caso, ustedes lo primero que dicen, pues no, mucha cosa es eso, ¿no? En primer lugar, vemos una historia que está hasta las patas, es la historia de un interno de la San Martín, mentira. Yo también, por si acaso, soy de la San Martín, yo soy de la primera promoción. Imagínate. Tampoco no me maltraten. Entonces, ¿qué pasa? Este paciente tiene como síntomas principales, tiene una fiebre, hay unos dolores osteomusculares, la sensación nauseosa, bueno, la puede tener cualquier persona. Aparte de eso tiene una cefalea, ¿no? Y hay una pérdida de peso. Yo con esas tres cosas me agarro y digo, escucha, puede ser un proceso infeccioso general, hay un síndrome febril, hay una fiebre y hay una cefalea, ¿no? Lo primero que apunta a esto, ¿qué es? Fiebre tifoidea, podría ser el primer diagnóstico, ¿no es cierto? Pero el detalle es que este paciente ha estado en Cachapampa, eso está a 8 horas de Chimbote, a 5 horas, perdón, de Chimbote, ¿no? Y eso me trae este paciente, me trae un paciente que está pálido, pero que en el fondo tiene una ictericia, aparato respiratorio muy o pasa bien, el hígado está en un tamaño de 13 centímetros de spam hepático. Entonces tienes un síndrome febril y tienes un síndrome del resto. Tu dato epidemiológico es la primera posibilidad que pueda ser una enfermedad de Carrión, ¿no? Estos son los síndromes que se plantean, ¿no? Porque este paciente incluso tiene una hemoglobina que está en 4 gramos por decilitro y tiene los leucocitos que están en 12.000 células, ¿no? Pero fíjense, todos los diagnósticos diferenciales que van a plantearse. Pero hay un detalle, cuando yo tengo leptospira, debería tener fiebre, debería tener dolores osteomusculares intensos, ¿no? Y supuestamente la ictericia tendría que predominar, no la anemia, ¿no? Ese es un dato clínico, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo enfermedad de Carrión, es una situación especial. La enfermedad de Carrión puede venir acompañada de otra infección oportunista. Esa situación se llama presencia de una coinfección. Yo puedo tener una coinfección. Y estas situaciones principalmente se dan en el norte del Perú. En el hospital, por ejemplo, de Jaén, se han hecho algunos estudios y se ha encontrado peste en la cabeza de coinfección con enfermedad de Carrión. Está leptospirosis, está riquexias, ¿no? Está fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, cuando yo sospecho enfermedad de Carrión, tengo que echarme a buscar leptospira, si es que hay evidencia clínica, le busco su toxoplasma, le busco malaria, etc. Trato de completar el plan de trabajo. Obviamente que eso es aparte de todos estos diagnósticos diferenciales que tengo que determinar. Ojo, por ejemplo, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de una influenza? ¿Cómo yo hago diagnóstico de una influenza? ¿Puedes pasarle a tu compañero atrás, el que está leyendo? Que está leyendo la charla. Pásale el micrófono. ¿Cómo haces tu diagnóstico de influenza? ¿Qué se te ocurre? ¿O cómo me ayudas? No tengo idea. Cuando nosotros tuvimos el brote de influenza, teníamos pacientes que venían con fiebre, escalofríos, cefalea y mialgia. Si tú analizas esos 4 síntomas, tranquilamente tú dirías, escucha, es una fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, el paciente venía con rinorrea y un montón de odinofagia, ¿no? Venía con moco, congestión nasal, venía con decaimiento, malestar. Entonces tú fuertemente sospechabas que sea una influenza, porque tenía tos, fiebre y tenía rinorrea, ¿no es cierto? Obviamente que si era un niño, a veces se podría acompañar eso de diarrea, náuseas y vómitos, que también lo hemos visto. Pero obviamente en ese momento sí, le hace su hisopado y se puede mandar esa muestra para que le hagan un PCR para búsqueda de influenza tipo A, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿está bien? Entonces, nuevamente, ¿no? El diagnóstico diferencial es importante. ¿Y por qué no una hepatitis B? A ver, pásasela a tu amiga al costadito que está ahí. La que ha venido... Ahí está ella, sí. La que ha venido de negro, Usted pues. ¿Cómo diagnosticas una hepatitis B? Tú ya llegó micro, ¿no es cierto? Si tienes una idea. Ya estás en el hospital también rotando. Ya habrás visto varias hepatitis B.
poquito más cerca, no se te escucha. Un paciente que está histérico. Y después con... Pero ¿cómo es la clínica? ¿Cómo es la clínica? O sea, el paciente tiene fiebre, la fiebre cae y ¡flap! De pronto se pone amarillo, ¿no? Esa es la clínica, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Esa es la clínica, punto. Tienes un hígado doloroso, tienes náuseas, vómitos. ¿Se parece al cuadro clínico por ahí, ¿no? Le hacemos su antígeno de superficie, el antígeno de superficie va a salir negativo, ¿no? Pongámosle así, como un tema práctico. Pero esa es la idea, digamos, un poco que yo quiero que tengan de diagnóstico diferencial. Pásale ahí el doctor que ha venido todo así... ¿De acá te vas a tonear o cómo es? Ahí. Ya probaste ese infecto, ya. Chale, vamos a verlo, compadre. No me das tu nombre, ¿eh? ¿Cómo diagnosticas una fiebre amarilla? Después de tomarte tus tragos, te pones amarillo, todo histérico. ¿Cómo es? ¿Cómo lo diagnosticas? Usualmente son pacientes que van a venir de una zona endémica. Son pacientes que vienen con fiebre, vienen histéricos. Muchos de ellos van a tener vómito negro, van a tener inestabilidad hemodinámica. Esos pacientes tienen que meterlos a una UCI. ¿Está bien? Muchos de ellos vienen de San Martín, vienen de la zona de Lamas. Ahora último ha habido casos, creo, en Chanchamayo, también de fiebre amarilla. Cuando yo tenga eso, el dato epidemiológico es fundamental y yo tengo que estar pendiente y tengo que estar revisando. ¿Está bien? A ver, pásame a la doctora acá de plomo, que está aquí todo su plagio. Y ya con esto ya no los fastidio más. Y de una riquepsia, ¿cómo haces el diagnóstico diferencial? ¿Sabes? Peor, ¿no? Todavía no llegó a la clase. Debe haber fiebre, debe haber un hígado grande, debe haber rash, y la lesión típica es una vasculitis, ¿no? Dependiendo de qué tipo de riquexia sea, el paciente, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas puede producir una vasculitis, tanto pulmonar, tanto en el riñón, ¿no? Y eso al final produce falla hepática, falla renal y el paciente muere, ¿no? Acá en el Perú tenemos el tifus murino, pero también tenemos fiebre de las montañas rocosas en Amazonas. En Amazonas tenemos todos, un sitio excelente para conocer. Yo la próxima les voy a poner fotos, ¿ya? Para que vean. Muy bien. Entonces, al final el diagnóstico fue una enfermedad de Carrión, tuvo una gota gruesa, un frotis con presencia de formas cocobacilares de enfermedad de Carrión, tenía un hígado, un vaso grande, tiene una anemia hemolítica. Este paciente no estaba somnoliento, pero digamos esos son criterios de mal pronóstico, cuando hay derrame pericárdico, cuando hay somnolencia, cuando hay hiponatremia, son criterios de mal pronóstico. Cuando ves eso tú dices, uy, el paciente se me puede morir. Caso 2, ¿puedes leerlo por favor? Pásasela a tu amiga. ¿Tienes buena voz tú o no? ¿Has almorzado? No. Sí. Yo no he almorzado, por cierto. A ver, vamos, léelo por favor. Varón de 34 años, procedente de Campo Redondo, al norte del Perú, Amazonas, con fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y epistaxis desde hace 10 días. Febril. ¿Mal estado general? Mal estado general, deshidratado, histérico, palidez marcada, hepatosplenomegalia, presencia de rales difuso en ambos campos pulmonares, soplo sistólico funcional 2 de 6. ¿Cuál es tu comentario hasta acá? A tu compañera del costado, ¿qué opinas? Ella que está mirando la información ahí. Oye, apúrate, tengo que ir al cine. Estamos whatsappeando. Puede ser hepatitis. Puede ser hepatitis, ok. ¿Otro diagnóstico? ¿Cómo te llamas tú? Silvia. Cindy, chequeate todos esos diagnósticos, salvo ese vómito que está mal puesto, no sé por qué lo puse, porque estaba con sueño. Chequeate todos esos diagnósticos y juega con esos diagnósticos. Ahí le agregas enfermedad de Carrión, vas a hacer una trome, te voy a avisar. Ya vas a ser infectóloga. ¿Qué más observas de acá? ¿Qué te llama la atención dentro de los síntomas? ¿Qué síntomas te llaman la atención? Fíjate, fiebre, cefalea, tienes epistaxis, ¿no? O sea que está sangrando, de repente hay un síndrome febril, de repente hay un trastorno de la coagulación, no lo sé. Y abajo, en el examen físico, a ver, pásale el micrófono a tu amiga atrás, que creo que está en shock, creo. El examen físico, ¿qué te parece, madrecita? ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Ah? Diana. Diana, ok. Yo me llamo Apolo, ¿qué tal? Sí. Que esta hora me está dando sueño, así que tengo que tratar. Está histérico, presenta palidez. ¿Keiko? ¿Qué tiene el Keiko acá? ¿Fuerza popular? No, por pagarse. Hola, gracias.
¿Keiko? Histérico. Ah, histérico, Histérico. Además tiene una palidez marcada también. Ya, ¿cuáles son los síntomas principales que te llaman la atención? Te pongo la foto del paciente, ¿qué te parece? La ¿Te gusta o no? ictericia. La ictericia y la palidez también. La foto cuando le ha tomado el flash. Yo creo que está más histérico, ojo. Claro, está más histérico. Está histérico. Fíjate que tiene un hígado grande, un vaso grande, ¿no? Bueno, le han encontrado un soplo, ¿no? ¿Cuál serían tus diagnósticos acá, madre? ¿Cuáles serían tus diagnósticos? ¿Me acuerdas? Imaginemos que tú eres ya el residente del cuarto año, enfermedades infecciosas. ¿Cuáles serían tus 20 mejores diagnósticos? Podría tener hepatitis. Sigues pensando en hepatitis, ¿qué más? Ya. ¿Qué más? Hepatitis B. Ya, ¿qué más? Un diagnóstico podría ser una leptospirosis, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un diagnóstico podría ser una leptospirosis, pero acá lo que nos asusta es esto. Mira este hemograma, leucocitos 38.400. ¿No? Es una reacción leucemoide, los leucocitos están por encima de 25.000, ¿está bien? Hay una linfopenia, la hemoglobina está en 4, las plaquetas están en 102.000. Presencia de formas bacilares, de Bartonella baciliforme, parasitemia al 80%. Aglutinaciones típico O1 en 80, listo. ¿Cuáles serían los diagnósticos? Primer diagnóstico, hay una reacción leucemoide. Cuando tienes una reacción leucemoide, tienes que diferenciar, ¿es un proceso infeccioso o es un tema, una enfermedad linfoproliferativa, ¿no? Entonces ahí lo vas a tener que llamar al hematólogo y decir, oye, hay un buen frotis para buscar blastos, no vaya a ser que es una leucemia o un linfoma, ¿claro? ¿Sí? 2, pero ya tienes la hemoglobina en 4, tú dices, pucha, que es una anemia hemolítica, ¿no? De la patada, y ya tienes la Bartonella baciliforme presente, porque hay una parasitemia del 80%. Conclusión, ¿qué cosa es? Este paciente es un paciente con una enfermedad de Carrión, aparte se le hizo aglutinaciones para leptospira que fueron positivas, o sea, tiene una enfermedad de Carrión y encima tiene una leptospirosis aguda, este paciente. Entonces, recordar eso, que es importante, hay que sospechar en los diagnósticos porque si no se nos van a pasar. ¿Alguna pregunta? Me falta media hora todavía. ¿Preguntas? ¿Está claro? Listo, dentro de esto, que este es cortísimo.